Amigos del noticiero Televen, feliz día para todos. Hoy en el espacio de la entrevista tenemos a la psicólogo clínico Yorelis Acosta para conversar sobre el tema de la ansiedad y la depresión. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que por lo menos 280 millones de personas en el mundo padecen de depresión. Bienvenida. ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos depresión? Muchísimas gracias. Pues sí, yo diría que mucho más de personas en el mundo están sufriendo de esto y sin embargo nos cuesta muchísimo hablar de tengo ansiedad, tengo depresión, me siento muy triste, nos cuesta expresar más los hombres que las mujeres inclusive, ¿no? Entonces es importante estos espacios, que normalicemos hablar de nuestras emociones, de nuestro estado emocional, porque así como las personas dicen tengo tensión alta o tengo problemas de diabetes, tengo problemas con mi estado de ánimo. Pensemos entonces que un estado de ánimo positivo es importante y no necesariamente de alegría, de euforia, pero de tranquilidad, de serenidad, que nos seamos capaces de enfrentar momentos difíciles desde la calma, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la salud mental, con el bienestar. Cuando nosotros nos salimos de ese rango de normalidad, digamos, nos podemos mover a algunos trastornos o problemas en el manejo de las emociones y ahí aparecen entonces la ansiedad, aparece la depresión como los trastornos más frecuentes. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo la podemos definir? Te defino primero la ansiedad también como un trastorno del estado de ánimo con múltiples síntomas, síntomas de tipo físico, cognitivo, emocionales y conductuales. No lo asociamos así, generalmente pensamos que cuando me duele el pecho, cuando tengo dificultad para respirar, cuando tengo problemas para dormir, cuando me siento con la sensación de que algo malo me va a pasar, entonces tengo ansiedad. Pero la ansiedad también tiene unos síntomas cognitivos que te pueden llevar a bloqueos mentales, baja concentración, problemas de memoria, y algo muy particular de la ansiedad, que es no poder controlar el pensamiento, un pensamiento siempre despierto, anticipatorio y de tipo catastrófico. Generalmente el ansioso siempre está pensando que algo malo va a suceder y eso ya te pone en una situación de sufrir por algo que muchas veces no sucede. Una de las prácticas más comunes o lo que se escucha siempre en las calles es tengo hambre, tengo ansiedad. ¿Es esto ansiedad? Son síntomas físicos de la ansiedad. Por eso cada uno debe ir a tratamiento, buscar ayuda especializada, saber cuáles son sus síntomas específicos y cuál es la intensidad de esos síntomas. En pandemia que vimos, la intensificación de esos síntomas muy resistentes al tratamiento y por supuesto más casos frecuentes. Aquellas personas que sufrieron COVID y ya eran ansiosas, eso te lleva a una dimensión, con una dimensión psicológica que debía ser abordada también. Pero vimos que muchas personas que nunca habían sufrido de ansiedad se sintieron muy ansiosas. La población general, ante el peligro, ante la pandemia, ante los cambios, se sintió muy preocupada. Una enfermedad totalmente desconocida, ¿no? Y muy ansiosa. Luego, en estos momentos, ya se define el COVID prolongado, que son esas secuelas que ha dejado el COVID en aquellas personas que lo han padecido y cerca de un 35% puede quedar con ansiedad y ataques de pánico. El COVID hizo que las personas que ya tenían ansiedad pudieran incrementar esta sensación. Sí, que los síntomas se hicieran más intensos y fuesen muy resistentes al tratamiento. Y los que no tenían, los que no padecían de ansiedad también empezaron a padecerla después del COVID. Y es que además hubo una afectación de la población general. Todos estábamos alarmados, preocupados y había que y estábamos muy sobreexigidos. También aparecieron síntomas muy específicos, por ejemplo, la inestabilidad emocional. Mucha gente sintió que la sobreexigencia, los cambios ameritaban como un esfuerzo mayor por mantener la calma y ese esfuerzo que te hace moverte por distintos estados emocionales termina agotándote. Movernos emocionalmente te agota físicamente como si hubieses estado todo el día trabajando, aunque tú digas, pero si yo no he salido de mi casa. Ahora, ¿cómo se trata la ansiedad? Sí. Bueno, ahí si son síntomas físicos, fíjate lo que te decía, hay una dimensión física, por supuesto el remedio tiene que ser también algunas actividades de tipo físico. Una persona ansiosa que se llena de energía, digamos que negativa, tiene que tener actividades de tipo físico
que te contrarresten eso, porque por es ejemplo, el inversamente proporcional. Hacer Actividad ejercicio, física al aire libre. caminar, es fundamental para una persona ansiosa, pero también todas aquellas actividades que te puedan dar calma. O, por ejemplo, Relajación, estiramientos, ¿verdad? Respiraciones, meditación, yoga. Yo los indico, pero puede ser que las personas que nos estén viendo digan, ay, pero eso es difícil, o yo nunca he hecho yoga, pero ejercicios de estiramiento, de respiración profunda. Vayan al Parque del Este, hay distintos grupos allí inclusive que hacen ejercicios, camine, y también estos tiempos de pandemia donde la sobreexposición a la virtualidad, a los dispositivos móviles fue superlativa, entonces el espacio con la naturaleza es importante, los espacios ahorita de caminar, de sentir el sol, de ver el cielo, de conectarte con espacios naturales es muy importante también. Bien, ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de la depresión, Sí. porque este es un tema como la ansiedad bastante amplio y que muchas personas la están sufriendo por el tema de la situación del país, han tenido que despedir a sus familiares, esto les ha pegado, pero ¿cómo saber cuando una persona padece de depresión en el caso de los adultos, ¿no? Y después hablamos de los niños. Sí, bueno, la depresión también, entonces es otro tipo de trastornos del estado de ánimo, caracterizado por mucha melancolía, por mucha tristeza profunda, imposibilidad de salir de ese estado de ánimo y por supuesto el desánimo, porque para la persona que está deprimida, hacer una actividad tan sencilla como peinarte, como arreglarte, comer, lo siente como que tiene que hacer un gran esfuerzo. También hay problemas ya biológicos aquí de su bioquímica que están cambiando, por tanto, generalmente, muchas veces, el paciente depresivo necesita una medicación para ayudarse, ¿no? Cuando ya llega a un estado crónico. Quisiera diferenciarlo de la tristeza profunda, Eso quería porque conversar. la tristeza es un estado es una emoción innata, nace con nosotros. Todas las personas en el mundo sentimos tristeza. Pero ¿cuándo sabemos cuándo pasamos esa línea delgada para saber que Exacto. estamos tristes o que tenemos una tristeza profunda como usted refería? Nosotros todos nos hemos sentido tristes, sobre todo por eventos particulares, ¿no? Pero cuando esa tristeza se queda en ti y es imposible, se te hace muy difícil moverte a otro estado emocional, hay algunos indicadores teóricos que dicen que más de 2 semanas o 3 semanas en ese mismo estado de ánimo sin poder experimentar otra emoción, ya estás en depresión. Y otra característica importante es el perder las ganas de vivir, el sentido de la vida, el conectarte con lo positivo. El deprimido no puede permitirse, voy a irme a caminar, o sea, ese no quiero seguir en este mundo es una de las características también de la depresión. Y cuando diferenciamos, usted se siente así, usted ha perdido el sentido de la vida, no, yo me siento triste. Entonces no nos pongamos etiquetas que no nos corresponden también. Tenemos que ir a una pausa, por eso lo interrumpo. Sí. Y en la próxima parte me gustaría hablar de la depresión en niños. También existe, hay temas culturales también que nos evitan ver cuando una persona padece de ansiedad, de depresión, pero eso lo conversamos en la próxima parte. Vamos a un cuarto comercial, regresamos. Amigos del Noticiero Televen, continuamos hablando con Yorelis Acosta, quien es psicólogo clínico, y conversamos sobre el tema de la ansiedad y la depresión. En la última parte estábamos conversando sobre el tema el tema cultural, ¿no? Que nos impide quizás reconocer que tenemos este padecimiento y que debemos afrontarlo y que quizás no tenemos las herramientas porque no nos las dan en casa o quizás pues tenemos que ir a buscarla con un especialista. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos depresión y a dónde tenemos que ir y cómo reconocer esto que parece un tabú? Sí, bueno, me preguntaste varias cosas. Los elementos culturales, todavía en Venezuela nos cuesta mucho hablar de nuestras emociones, de me siento triste o esta tristeza no puedo controlarla, me sobrepasa, me limita, me siento bloqueada, no puedo salir, no puedo hacer lo más cotidiano, tengo esa dificultad. Y el tiempo de permanencia de esa sensación de tristeza profunda nos puede llevar entonces a una depresión. En Venezuela nos cuesta hablar, decíamos, de esto, todavía hay mucho tabú, asociamos salud mental o depresión con locura, con soy débil, y no es así, son enfermedades también del sistema nervioso o del sistema emocional, así como otras personas se enferman de los huesos, del estómago,
de los dientes, lo más frecuente son los trastornos de ansiedad, decíamos depresión y los trastornos de sueño. Entonces no nos acostumbremos a vivir con estas patologías, con estos malestares psicológicos, pidamos ayuda, hablemos de esto y busquemos ayuda profesional. Cuando decíamos de ese estado emocional de tristeza profunda, todos nos hemos sentido tristes en algún momento de la vida, incluso tú te levantas y vas a trabajar, muchas veces, mire, me siento triste, he perdido algún familiar, pero puedes hacer tus actividades. Esa es una gran diferencia con la depresión. No puedes hacer lo más cotidiano, lo más sencillo. Se pierde el sentido de la vida, quizás. Y pierdes el sentido de la vida. No quiero seguir, no tengo ánimos, no quiero hacer nada, ni de lo cotidiano y mucho menos de conectarte con algo positivo. Por ejemplo, si yo te invitara, bueno, vamos a caminar al Parque del Este o vamos a dar un paseo por aquí, no quiero. Y hay distintos tipos también de depresión, ¿verdad? Hemos visto, incluso a las mujeres que dan a luz, hemos oído de la depresión posparto, que está muy ligado a esos cambios otra vez hormonales. Pero esto es algo más químico, ¿no? Sí, es los cambios hormonales, ese cuerpo que está volviendo a funcionar pre-bebé, pueden desarrollar una depresión que muchas veces también te puede llevar a tratamientos especiales. Ahora, hablamos también del tema de la depresión en los niños también la padecen. ¿Cómo hace un padre para reconocer que su hijo le está pasando algo? Sí, bueno, cuando la depresión se presenta en los niños tenemos que ver si hay antecedentes en la familia, ¿verdad? Okay. Y hacer algunas pruebas médicas y tal vez psiquiátricas para descartar y poner tratamiento. Y en pandemia también vimos que fue uno de los síntomas que se acentuaron, esta tristeza y esa inestabilidad emocional. Muchas personas se vieron afectadas. Pensábamos que el adulto mayor también iba a ser como el grupo más vulnerable en estos tiempos, pero después de 2 años y medio todos somos vulnerables, todos hemos cambiado. Las mujeres también han sido muy sobreexigidas, los adolescentes llevaron muy mal esto y también podemos encontrar casos de ansiedad y depresión y sobre todo en los adultos mayores que ya tenían un contexto difícil en el país, claro, con una familia que hoy día tiene otras características, que está por el mundo, también están padeciendo de tristezas y depresiones. Doctora, brevemente porque me gustaría aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que ir al psicólogo, al psiquiatra? ¿Cuál es el caso de cada uno de los especialistas? Porque tenemos que ir a la consulta médica por lo menos una vez al año. Sí. Entonces, la salud mental también es importante. ¿Cuándo hay que ir? Sí, no hay una frecuencia específica ni una edad específica, y eso es importante decirlo, que en Venezuela no importa qué edad usted tenga para solicitar atención psicológica. Tú puedes tener 20, 30, 40 o 50. Se pensaba que no, que los de 50 no necesitaban porque ya éramos unos adultos. Y sin embargo, cada vez que tú sientas que tus funciones están alteradas, que tu sueño está alterado, que tu pensamiento no descansa, que te estás anticipando mucho negativamente, que tu estado emocional es negativo, que te sientes, hay una palabra que usan mucho los venezolanos, abrumada, ¿no? Me siento claro, abrumada. Es decir, todo el contexto sientes que tienes demasiadas cosas la vida personal, y has disminuido tu capacidad de respuesta. No puedo con tantas cosas, es el momento de pedir ayuda. Doctora, superación de duelo, ¿no? Cuando se termina con alguna pareja, cuando se despide algún familiar, cuando alguien se muere. ¿Cómo superarlo? Importantísimo y es tema para otro programa porque hablamos de duelo cuando perdemos a alguien, pero si tú pierdes un trabajo, si tú despides gente, si tú te mudas. Tengo ahorita unos pacientes que han perdido una pierna, por ejemplo, por caso de diabetes. También tienes que hacer ese duelo de, bueno, perdí una parte de mi cuerpo. O cuando vamos envejeciendo también tú puedes decir, oye, mi cuerpo está cambiando. Entonces, el duelo, hay varios tipos de duelo y lo asociamos también con la tristeza, pero no es la única emoción que aparece. En pandemia vi mucho duelo más culpa. Personas que perdieron a sus padres y de todas maneras se decían, pero ¿será que no hice lo posible? He debido llevarlo antes, yo he debido esforzarme más. Si yo hubiese hecho esto, todavía tuviera a mis padres libres, vivos. Entonces, ese duelo con culpa es muy intenso. Pero hay pasos... Quizá, no sé si me los puede enumerar, 3 pasos que hay que llevar a cabo y cuánto tiempo dura el duelo. No hay un tiempo específico, entre 6 y 1 año, depende de la cercanía, de la importancia de lo que hayas perdido, ¿verdad? No es lo mismo un amigo, un hijo, un padre, pero además cuando explicamos a las personas qué es el duelo y ese proceso y algunos aspectos que tienen que pasar, que nos indican el duelo se está moviendo, está sanando, cada día duele menos, por ejemplo, despedirnos de las cosas materiales de los difuntos.
¿no? Ese es un momento muy difícil, pero muy importante, donde tú dices, bueno, ya mi mamá se fue, aquí están sus cosas, yo me voy a quedar con algo que es muy significativo, el resto lo voy a donar. Es un proceso difícil, pero que te dice, ya, voy resignificando la pérdida, cada vez que pienso en lo que perdí no lloro tanto, no me duele tanto, y voy bien en ese proceso de sanación. Y como te decía, no es solamente duelo y tristeza, es duelo con otras emociones y aspectos físicos también, y que las personas entiendan, cuando usted está en duelo, usted puede sentir dificultad para respirar, incluso llanto, suspiro, ¿sabes? Son varios síntomas físicos, emocionales. Incluso hay personas que se quedan paralizadas, ¿no? Puede haber esta confusión, ¿verdad? Y como te decía, el cuestionarnos por qué me está pasando esto a mí. Es un proceso complejo y que depende de las fortalezas que tengas tú para moverte rápido o quedarte estancado. Doctora, tenemos escaso un minuto para que me responda esta pregunta porque ya tenemos que despedir. La utilización de los aparatos electrónicos, celular, computadora, ¿cómo está afectando a los jóvenes? ¿Hay algún porcentaje de cómo ellos están tratando, cómo están llevando esta realidad paralela a la realidad real, no valga la redundancia? Fíjate que el uso de redes y dispositivos pues, es necesario para todos, pero tiene también un lado oscuro que te atrapa y que ha llevado a nuevas adicciones y nuevos problemas en el comportamiento. Hay adicciones entonces. Adicciones al celular. Las redes sociales. Exactamente. Pero además ya la Organización Mundial de la Salud y los que trabajamos psicología clínica sabemos que parte de nuestra salud mental depende también del uso de redes. ¿Qué pasa cuando tú no consultas tu teléfono? ¿Cómo te sientes? ¿Eres capaz de salir y dejar el teléfono en mi casa? No pasa nada. O eso te produce ansiedad, no puedo, y el pensamiento anticipatorio, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas, que ya hay adicciones, y el consumo, el tipo de información que consumas, sin duda también va a afectar tu tranquilidad. Bien, doctora, muchísimas gracias por asistir el día de hoy al segmento de la entrevista. El director nos dice que tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que en otras oportunidades tengamos mucho más tiempo para poder hablar de este tema tan importante de la salud mental. Amigos televidentes, muchas gracias a ustedes por permanecer allí. Ahora se quedan con lo más importante del arte y el espectáculo, con lo actual. Feliz día.